todo lo bueno y lo malo que te ocurre es culpa tuya. ¿Es gracias a ti todo lo bueno o es culpa tuya todo lo malo? Bienvenidos amigos y amigas a un vídeo más de Vive sin ansiedad. Te está hablando Eric y hoy vamos a hablar de un concepto clave, un concepto muy importante que debemos saber sí o sí para poner punto y final a la ansiedad. Un concepto que me he dado cuenta que la gran mayoría de las personas están totalmente equivocadas y por lo tanto van en un sentido completamente opuesto, en una dirección totalmente errónea cuando lo que quieren es superar la ansiedad. Y mientras estés caminando en una dirección errónea y no sepas, no tengas ningún cartel que te diga que realmente por ahí no es, siempre vas a seguir caminando en la dirección que no es, sin llegar realmente al lugar donde tú quieres, que es ese lugar donde hay una vida normal, donde vuelves a hacer una vida completamente normal. Y aquí entran en juego muchos factores, pero hoy vamos a hablar concretamente de uno de ellos. Y este factor es la aceptación. Cuando hablamos de la aceptación, lo comparto con mis clientes dentro del área de miembros privada del método de Vive sin ansiedad y la gente, la gran mayoría, 9 de cada 9 personas, me dicen, bueno, Eric, pues la aceptación entiendo que es aceptar el problema tal y como es, aceptar que tengo ansiedad y enfrentarme al problema pues con todo lo que ello conlleva. Y lo cierto es que efectivamente es así. Todo empieza por aceptar el problema en sí mismo, en su más general, en su estado más general, que es aceptar que tenemos ansiedad. La ansiedad muchas veces nos puede llevar a pensar que lo que estamos sufriendo es una enfermedad diferente, que estamos teniendo un problema de corazón, que estamos enloqueciendo, estamos desarrollando una enfermedad mental, que tenemos un problema, que vamos a morir, bla, 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 ¿no? Entonces se despierta en nuestro cuerpo esa hipocondría, esa falsa creencia, esa obsesión de creer que estamos enfermando y que nos está ocurriendo algo que nada tiene que ver con la ansiedad, cuando en realidad es simplemente ansiedad. Son pensamientos que nos hacen llegar a creer que nos está pasando algo que no nos está pasando. Entonces, efectivamente, todo empieza por aceptar que lo que estamos teniendo es ansiedad y que la ansiedad en sí misma nos va a hacer creer que nos están pasando cosas que en realidad nos están pasando, que es esa hipocondría, así es como se le define a este término. Por ahí todo muy bien, pero hay un concepto de aceptación que es probablemente en el que si tropiezas, si no lo tienes claro, no vas a poder superar tu ansiedad jamás. Y es precisamente la aceptación de que todo lo que te ocurre, todo lo bueno y lo malo que te ocurre es culpa tuya. ¿Es gracias a ti todo lo bueno o es culpa tuya todo lo malo? Y eso es lo que tenemos que interiorizar. Eso es la primera fase de aceptación para superar la ansiedad, y no solo la ansiedad, sino cualquier problema que pueda aparecer en tu vida. Verás, la gran mayoría de las personas con las que empiezo a trabajar en el método de Vive sin ansiedad, veo que tienen unos conceptos mentales que están totalmente erróneos, equivocados. Probablemente llevan arrastrando estos conceptos mentales desde que eran muy pequeñitos, muy arraigados, y es muy difícil trabajar en la ansiedad cuando esos conceptos mentales están tan intensamente instalados en la mente más profunda. Esos conceptos son, bueno, pues el de la queja, el de la culpa. ¿Y qué quiere decir qué ocurre con nosotros cuando nos estamos quejando y culpando a los demás de las circunstancias que tenemos? Pues lo que ocurre es que básicamente estamos diciendo que todo lo que nos ocurre no está en nuestro alcance poder solucionarlo. Si yo digo que todo lo malo que me ocurre es por culpa de, qué sé yo, el gobierno, por ejemplo, o del sistema político, o de que este país no funciona por lo que sea, o porque hace unos años ocurrió esto en este país, o porque estoy limitado por X, Y o Z, o por el barrio en el que vivo, o por los padres que tengo. Si yo constantemente estoy buscando un culpable al cual volcar toda la responsabilidad de lo mal que me van a mí las cosas, es como un barco sin timón. Yo no voy a tener absolutamente para nada, jamás, el control de poder llevar mi barco en la dirección que yo quiero. Entonces, la queja y la culpa es como si tú tuvieses ese barco y arrancases el timón y lo tirases por la borda y simplemente fueses a la deriva de las circunstancias externas, aquellas a las que le estás echando la culpa constantemente. Cuando adquirimos lo que se llama responsabilidad, adquirimos, digamos, esa carga de que todo lo malo que nos ocurre es por nuestra culpa. Y hacemos entonces ya así un listado de cómo podemos poner punto y final a todas esas cosas que nos ocurren. Y efectivamente, en muchas ocasiones, si vamos por la calle y se cruza un coche porque se ha saltado un semáforo y nos da un golpe, obviamente no es culpa nuestra, ya lo sé. Pero yo me refiero en líneas generales. Tenemos que saber dónde está nuestra responsabilidad. Tenemos que saber también hasta dónde está nuestra maniobrabilidad para cambiar la situación, para hacer que las cosas no sean así, sino así. En cualquier mano está, por ejemplo, decidir si continúo o no continúo en este trabajo. En cualquier decisión, cualquier persona tiene la decisión de decidir igualmente si quiere o no quiere seguir con su pareja. Cualquier persona puede decidir si aguantar o plantarle cara a su jefe. Cualquier persona estamos en la libre elección de cambiar el rumbo en la gran mayoría de los casos. Pero no lo hacemos porque existe una comodidad. Y es muchísimo más fácil echar la culpa a
ese jefe, a ese trabajo, a la política, a mis padres, al barrio en el que vivo, a los problemas que tuve en la infancia, que aceptar que las cosas son así y decir, yo no voy a vibrar en la queja, voy a dejar de quejarme, voy a dejar de culpar a los demás y voy a adquirir la responsabilidad que necesito para cambiar todo esto que me está ocurriendo, que me está llevando por donde yo no quiero ir, y de ahora en adelante, en vez de culpar y quejar, lo que voy a hacer es agradecer que tengo la posibilidad de cambiar las cosas. Y con papel y boli, que es precisamente como las cosas se quedan aquí dentro interiorizadas, voy a ver qué está en mi mano hacer. Todos los cambios que yo pueda llevar a cabo, por duros que sean, por bruscos que sean y por mucho que duelan, para cambiar la situación que estoy aguantando día sí y día también y que realmente no me gusta, que me está llevando a la frustración, al estrés, a un problema de ansiedad como el que probablemente estás teniendo y que no te está acercando a los objetivos que quieres, que probablemente no sean unos objetivos muy ambiciosos, simplemente hacer una vida completamente normal, sin ansiedad, sin estrés, poder acostarte y decir, ostras, descanso, me levanto bien por la mañana. No estás pidiendo que te toque, qué sé yo, un premio en la lotería de 7 millones de euros, estás pidiendo simplemente una vida normal, una vida gratificada, una vida donde vayas al trabajo contento, tengas por supuesto tus altibajos, pero puedes hacer una vida normal, no cargado de frustración, de estrés, de mal humor y, como bien digo, muchas veces utilizamos esa analgesia, esa falsa analgesia de culpar y quejarnos, culpar y quejarnos, culpar y quejarnos. Y mientras nos quejamos y nos culpamos, parece que nos estamos evadiendo del problema. Estamos diciendo al mundo y sobre todo a nosotros mismos que yo no soy el responsable de que esto que me está pasando y por lo que soy tan desgraciado es culpa mía. No, es culpa de esto, de aquello y de aquello que me pasó, ¿vale? O de este compañero del colegio que me traumatizó porque en su día me hizo esto y esto y todo el mundo se mofó de mí, desde entonces tengo un trauma, bla, 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 ¿vale? Así que se trata por... Lo primero que debemos hacer es sentarnos, adquirir esa responsabilidad y decir, mira, todo lo que me pasa es culpa mía, porque yo soy el que ha aceptado este trabajo, o yo soy el que está aceptando continuar con esto y esto. O en el caso de que estés, por supuesto, teniendo o viviendo diariamente con una situación dramática, pues incluso por muy dramática que pueda ser esa situación, el estado mental que tú quieras o decidas tener o no tener va a depender también de ti, ¿de acuerdo? Entonces, va a estar en tu mano solucionar esa situación, o por lo menos si la situación no tiene solución, pues por lo menos tu estado anímico, la responsabilidad del estado anímico que estás teniendo sí que tiene solución. Y probablemente haya muchísimas herramientas que puedes poner encima de la mesa para mejorar ese estado anímico, por muy dramática o muy triste que sea la situación que estás viviendo y que no puedes hacer nada por evitarla. Hay muchas personas que, bueno, pues por el motivo que sea, conviven con una persona pues que ha tenido un accidente, que está limitada, o que le pasa esto, que le pasa lo otro, pues efectivamente eso es muy triste. Pero el estado de ánimo que tú tengas va a depender muchísimo de las herramientas que pongas sobre la mesa o de cómo veas las cosas. Y como bien te digo, quejarte y culpar lo único que va a hacer es añadir más leña al fuego. Esa leña al fuego que no te gusta, al fuego de llegar por las noches y culpabilizar, sentirte mal, remordimientos, frustración y por ende ansiedad. Porque del mismo modo que he visto personas que lo tienen absolutamente todo tipo de dinero, una familia bonita, lo tienen todo y no saben gestionar esa culpa, esa emoción y viven infelices, aún así de tenerlo todo. Del mismo modo he tenido clientes que han tenido nada, que no han tenido nada material, que viven prácticamente en la pobreza, que a lo mejor están al cargo de un hijo que tiene una discapacidad muy fuerte, pero que son felices o que han conseguido aprender a ser felices. Porque como bien digo, la felicidad es algo que debemos practicar, es algo que debemos ejercitar, no es algo que debamos buscar por allí, sino es que algo que debemos atraer. ¿Y cómo atraemos la felicidad? Pues cambiando nosotros mismos y sobre todo cambiando lo que hay aquí entre las orejas, ¿de acuerdo? Así que es precisamente lo que debemos hacer. Vengo hoy a hablaros de eso, de la culpa y de la queja, y de que debemos hacer todo lo posible por abandonar esa culpa y esa queja y empezar a vibrar en el agradecimiento. Y por muy mal que nos vayan las cosas, si ponemos perspectiva y nos comparemos a veces injustamente con lo mal que lo están pasando otras personas, encontrarás no uno, ni dos, ni 10, ni 100 motivos para dar las gracias todos los días de lo bien que te van las cosas comparado con cómo le van a la gran mayoría de las personas que viven, por ejemplo, en el tercer mundo, ¿de acuerdo? Entonces es ahí donde debemos empezar a vibrar. Y una vez más, os digo, no es una cuestión de ser rico o ser pobre.
conocido gente muy rica y muy infeliz, y he conocido gente muy pobre y muy feliz. Es una cuestión del estado mental en el que tú quieras vibrar. Si decides vibrar en la queja y en la culpa, estarás siempre en ese estado mental de negatividad, de estrés, de ansiedad, frustración, remordimientos, etc. Pero por muy mal que te vayan las cosas, te puedo asegurar que puedes entrenar tu mente y poner las herramientas necesarias para vibrar en el agradecimiento y volver a ser feliz, tener ese agradecimiento hacia la vida, hacia un regalo que son el día a día, y poder, como bien digo, hacer una vida completamente normal, con una cierta vocación, y poder acostarte con la gratificación de que vas a descansar, te vas a levantar bien y vas a afrontar el día siguiente con una sonrisa de cara, en la oreja, de oreja a oreja, perdón. Nada más, hasta aquí quería concluir con este concepto, con esta aceptación que debemos tener en cuanto a las dos frecuencias más bajas de vibración, en cuanto a mentalidad se refiere, queja y culpa, y la más alta, la frecuencia más alta de vibración, que es precisamente el agradecimiento. Si quieres poner punto y final a tu problema de ansiedad y quieres que te ayudemos siguiendo los mismos pasos que yo mismo seguí, o los mismos pasos con los que hemos ayudado a muchas personas a conseguirlo, puedes hacer clic en la descripción que hay en este vídeo y registrarte a nuestros próximos eventos gratuitos, donde te estaremos enseñando exactamente cuáles son los 3 fundamentos del método que aplicamos, que yo mismo apliqué para superar mi trastorno de ansiedad después de 2 años, con la ansiedad completamente estancada, y con el que después hemos ayudado a cientos y cientos de personas a conseguirlo. Personas que hasta hace unas semanas estaban como tú y que a día de hoy están completamente recuperadas. Nos encantaría poder ayudarte a ti también. Todo empieza por estos eventos gratuitos, donde lo que vas a entender es qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y si luego decides que quieres que seamos nosotros quienes te ayudemos a poner punto y final a tu ansiedad, pues serás bienvenido o bienvenida. Te mando un fuerte abrazo. Ha sido un placer estar aquí. Espero que hayas disfrutado del vídeo tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Vas a superar tu ansiedad con o sin mi ayuda, no te quepa la menor duda. Y aquí estamos mi equipo y yo para ayudarte si es que lo quieres. Un fuerte abrazo. Chao.